¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien. Y yo me alegro un montón de estar aquí. Tenía muchas ganas, además, de verte otra vez. Estuve mirando el otro día tu web y todo, y me encanta. Ya lo sabes que soy fanático tuyo. Los diseños, lo que haces, me gusta un montón, un montón, un montón. ¿Cómo empezaste? O sea, ¿qué te llevó a empezar? ¿Por qué decides hacer esto? O sea, tu oficio. ¿Por qué empiezas? Bueno, yo empecé a hacer diseño porque yo no soy diseñador industrial, yo soy disléxico. Esta es mi profesión. Entonces, yo como era disléxico y no lo sabía, una de las situaciones en la vida en la que pude empezar fue a ser diseñador. Entonces empecé de una manera sin saberlo que esto yo podía hacerlo o que podría vivir de esto. La suerte es que conseguí estudiar, hacer esta carrera y vivir de esto, que es lo que hago. Y por lo tanto es una cosa que me encanta, digamos, que es una parte, digamos, es una pasión, no tengo profesión. Yo soy, es mi vida. Supongo que como que debe pasarte a ti, ¿no? Porque para ti, ¿por qué te elegiste ser arquitecto? Porque la magia se me daba muy mal. No es verdad. Yo quería ser mago. Entonces un día vinieron mi madre y mi padre y me dijeron, esto está complicado. Entonces Un poco. vivir de esto está complicado. No, y mi padre es ingeniero y mi madre es artista. Entonces yo es aquello que dije, no sé por qué, ok, magia no, me acuerdo además que estaba en el bachillerato, digo, pero tengo que elegir, no sé, algo pues que me apasione, ¿no? Que eso era lo que a mí me preocupaba. Y no sé por qué empecé a hacer, a través de mi madre o de mi padre, me interesaba la arquitectura, tal que voy a empezar en arquitectura. Y yo, claro, tenía un miedo atroz. Digo, a ver si no me va a gustar, porque era aquello que no sabía si me iba a gustar. Empiezo la carrera y me encanta. Acabo la carrera, tengo que empezar a trabajar de arquitecto y digo, ostras, y si ahora no me gusta, porque una cosa es la profesión y la otra es trabajar de arquitecto, digo, ¿y si no me gusta qué? O sea, tenía como un miedo, o sea, yo tenía un miedo de escándalo. Y empecé a trabajar de arquitecto y me gustó muchísimo. O sea, es una cosa, es como tú dices, como es muy vocacional. Pero bueno, han pasado como un montón de años y sigo teniendo miedo cada Es lo día. que te iba a preguntar, O sea, si aún tienes miedo. yo tengo muchísimo miedo. O sea, yo cada vez, es aquello que yo creo que a los creativos nos pasa, ¿no? El miedo a la hoja en blanco. O sea, yo cuando tengo que empezar un proyecto, yo tengo como un miedo atroz a hacer un mamotreto. ¿Sabes? Porque al final es una cosa, es un objeto, es una arquitectura que vas a hacer en el paisaje y va a quedar mucho, mucho, mucho tiempo. Y digo, ostras, yo qué sé lo que voy a hacer, qué va a ser, qué va a destacar, que no sé qué, lo que van a decir, lo que van tal, que me voy a cargar el paisaje. A mí es lo que más miedo me da en cada proyecto. ¿Cómo te enfrentas? Porque me imagino que al final es lo mismo, o sea, es un No, proceso creativo. yo estoy cagado todo el día. Yo empiezo un proyecto, ¡ay, qué ilusión! Pero dices, ¿qué ilusión? Y bueno, no lo voy a poder hacer. Es decir, no sé si va a salir. Entonces te pones ahí, tal, no sé qué, no sé cuánto. Estás enfadado ahí como un día o dos porque no sabes muy bien cómo va a salir. Pero al final, bueno, va saliendo y al final te sorprendes a ti mismo, digamos, porque le gusta al cliente y encima pues está contento. Entonces, pero dices, bueno, igual algún día pienso que igual estarás tranquilo y te llegará una cosa y lo resolverás con mucha facilidad. Pues yo muchas veces pienso, igual algún día eso, pero ya a estas alturas pienso que eso es imposible. Que el día que te pase eso es el principio de tu muerte. Es decir, es cuando estás tranquilo, cuando yo pienso que ya crees que dominas una situación, precisamente es cuando no la dominas. Y cuando no dominas es que estás muerto profesionalmente, digamos, estás fuera digamos, de la línea de lo que está ocurriendo, ¿no? Mm. Pero o sea, ¿cuál es vuestro, es que a mí me fascina, ¿eh? O sea, ¿cuál es vuestro proceso creativo? Es decir, ¿a partir de qué minuto, o sea, lo que te da miedo, que al final es lo mismo cuando estás creando algo, pero ¿qué es lo que, o sea, cómo es tu proceso? O sea, A ver, yo lo que tengo es, a mí lo que me gusta es poco hablar, raro porque estoy aquí hablando mucho contigo, pero y contar y hablar de mí aún más. Pero a mí lo que me gusta es escuchar. Entonces, para mí lo importante y lo interesante es escuchar a un cliente que cuente lo que le pasa. Soy como una especie de médico de pueblo, digamos, que toca muchas cosas a la vez, pero no es especialista en nada, y que
simplemente escuchando, enseguida va detectando como dónde están los problemas, digamos, de la pequeña enfermedad o pequeño problema que hay, ¿no? Y a partir de ahí salgo de una reunión casi con el proyecto hecho. Es decir, un proyecto que no vale para nada, claro, porque lo empiezas a trabajar y tal y no vale. Pero sí que te vale como de línea de inicio. Entonces, yo lo que hago es ir trabajando en detalles poco a poco y consigo tener el proyecto. Bueno, el problema es el principio. Es decir, el principio encuentras una idea. A mí me pasaba a lo mejor al principio cuando hacía un viaje intercontinental. A lo mejor estaba comiendo ahí en el avión, con vino, supongo que por la altura, empezaba ya a dibujar y tal, no sé qué. Ostras, con servilleta. Dibujo la servilleta. No, con una libreta y tal, pero joder, esto es maravilloso, y con el vino y tal. Joder, a cabo de 2 días llegaba al estudio, vaya mierda de proyecto que he hecho, porque yo creo que un poco te vas como enamorando, digamos, al principio, pero te vas equivocando. Yo creo que el principio es como lo más complejo. Luego ya, donde tienes un poco el miedo, ¿no?, de encajar. ¿Y a ti cuándo te ocurre? ¿En qué momento tienes ese...? Es un poco diferente, porque nosotros cuando estamos diseñando o creando al final, siempre hay el contexto, ¿no? Y a nosotros en el estudio nos preocupa muchísimo, es leer el lugar. Y es algo que a mí me obsesiona. Es decir, leer el territorio, leer la naturaleza, leer el paisaje, leer el contexto. Esto para nosotros es como una cosa fundamental, ¿no? Y luego la otra cosa que es súper importante para nosotros es el cliente, más que el cliente, el usuario. Es decir, sus inquietudes, lo que le preocupa, sus problemas. Y entonces todo esto, ¿no?, es a partir de 1, 2, 3 reuniones, ¿no?, porque a veces no es inmediato. Y de ir al lugar 1, 2, 3 veces, ver cómo cae el sol, cómo no sé qué, la naturaleza, o sea, todo. Entonces todo esto haciendo como chup chup en la cabeza. Y yo esto siempre lo digo, Mozart ayuno. O sea, lo nuestro es prueba, error, prueba, error, prueba, error, prueba, error, dibujo y dibujo y dibujo, hasta que poco a poco va condensando una cosa que dices, pues está bien. Además, una de las cosas que intentamos nosotros evitar es que nosotros nos gusta que cada proyecto sea como diferente. Pues si no es lo que, joder, te aburres. Entonces, yo creo que es un poco esto, es leer el lugar, hablar un poco con el cliente, entender sus preocupaciones. Y de alguna manera todo esto nos condensa y lo plasmamos, pero de verdad mucho curro y muchas líneas, ¿eh? O sea, la primera nos sale, ¿eh? No, crear ese contexto para poder crear algo, es decir, ese hábitat, eso es lo más complicado. O sea, yo creo que si eso lo creas bien, luego hace falta poca creación. Si no, sí que hay mucho prueba, error, ¿no? Pero esto es lo difícil, ¿no? Encajar ese... Yo no voy a ver dónde sale el sol, yo voy a ver por dónde salen las piezas de plástico en una máquina, pero tengo que entender todas las máquinas que tiene una fábrica, que a lo mejor otra fábrica, otro cliente que hace lo mismo, tiene otras máquinas y por lo tanto un proyecto no valdría para el mismo que para otro, ¿no? Va a ser flipante. Y entonces eso es un poco complejo, porque es lo de entender a tu usuario final de cómo va a utilizar una cosa o no la va a utilizar, aunque siempre sea una casa o sea un edificio, una oficina, cada uno lo tiene que utilizar de una manera, ¿no?, que es lo que te pasa a ti. Y ahí es donde está lo complicado, digamos, del acierto. Oye, porque tú, es decir, tú siempre trabajas para un cliente, es decir, ¿cuál sería tu cliente en plan perfecto? En plan... Mi cliente perfecto no sé cuál es, porque lo estoy buscando. Sé cuál es el no cliente. Es decir, mi peor cliente, el peor cliente que puedo tener es el que me diga, haz lo que te dé la gana. Estás muerto. Mario. Te funden. Te funden. Me matan porque no sé para dónde ir y entonces me vuelven loco. Entonces no, me quedo bloqueado porque no. Es mi peor cliente el que me pueda decir, vale, estoy muy contento contigo, quiero hacer algo, lo que sea, Lo que sea no. Lo que necesites o lo que... Y ese es cuando me encuentro con alguien que a lo mejor pues está muy contento de querer hacer una cosa, pero no me ayuda. Yo necesito clientes que sean como súper exigentes con lo que necesitan, o que estén muy enfermos en el sentido de que tengan unos problemas muy graves que haya que ayudarles a resolverlos, o que no sepan qué problemas tienen y haya que detectar cuáles son para resolverlos. Eso es muy difícil. Y eso me encanta porque es una manera de
yo siempre digo que cuando llaman a un diseñador industrial de producto es porque el fabricante no ha sabido, no ha podido resolverlo. Es como su último recurso. Es decir, porque si no lo intentan resolver ellos. Entonces, detectar dónde tienen el problema es lo interesante. ¿Cuál es tu mejor cliente? ¿Cuál es tu tipología de cliente que dirías, bueno, ¿tienes buenos clientes? A ver, yo parto de la base al final de que todos los clientes son buenos para mí. O son buenos para el estudio y yo soy bueno para ellos. O sea, lo que a mí no me gustaría es un cliente que diera como carta blanca. Esto no me gustaría, creo que pasa pocas veces, no sé si ha pasado o no. Pero al final, una de las cosas que a mí más me gusta de mi profesión es las relaciones humanas. Entonces, cuando vas a hacer una vivienda, en este caso un residencial privado, claro, es muy íntimo. Es decir, muchas veces la gente fantasea con construirse una casa. Entonces, tú vas a construirle su sueño. O sea, eso es un nivel de responsabilidad enorme y brutal. Entonces, cada familia tiene sus inquietudes, cada territorio tiene su estructura. Entonces, esto para nosotros es fundamental y lo trabajamos con mucho miedo y con mucho respeto. Y también, por ejemplo, los inversores. O sea, es una gente, una familia muy grande que te va a venir a ti y te va a confiar un montón de millones de euros, un montón. Y tú tienes que hacer una arquitectura que guste, que se venda, que esté bien, que esté en acorde con el territorio, o sea, y entender sus necesidades. Y al final es un inversor, por lo tanto, si tú lo haces mal, la puedes liar parda. O sea, lo arruinas, Sí. lo machacas. Entonces, esto a mí me gusta mucho. O sea, a mí esto es lo que me excita. O sea, sobre todo cuando vienen con un problema, con una cosa. A mí esto me gusta muchísimo. Por lo tanto, un buen cliente te ayuda, a ti te ayuda un montón en el proyecto. Te enriquece. A mí me pasa, o sea, yo creo, hay un libro, no sé si el libro del perfume, yo me siento como muy identificado. El protagonista, no sé si es el siglo XVII, XVIII, es un perfumista, ¿no? No sé si, y es muy guay porque él nace sin olor corporal, ¿vale? Y entonces toda la vida va como buscando su propio olor, buscando su propio olor, buscando su propio olor. Pues a nosotros, al estudio en general, nos pasa esto. Es decir, necesitamos el olor de los demás para poder crear esa arquitectura y con ese respeto. O sea, para mí es, Sí. o sea, nosotros, vamos, estoy fundido. O sea, No, yo creo bueno, creo no, por experiencia los proyectos pueden ser muy interesantes, en mi caso. Pueden proporcionarte mucho nivel económico, pueden venderse mucho, pueden darte muchos royalties y tal, pero si tienes un buen cliente, buen cliente quiere decir que es una persona que entiende, que te quiere, que te valora como tú eres, que te prefiere a ti que al de al lado o a otro, claro, siendo buenos profesionales el de al lado y el otro, pero prefiere hacerlo contigo, es decir, te elige. Yo creo que eso es como si fuera un alimento, digamos, para la generación del proyecto, que siempre la ilusión que pueda tener uno con la ilusión que pueda tener el cliente, la suma, siempre genera unos proyectos mucho mejores de los que te podías imaginar. Si encima luego pues, se vende bien o si tienes unos buenos royalties o un buen retorno, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero creo que sin ese factor humano de cliente comprensivo que entiende lo que tú quieres hacer y tal, es muy difícil hacer cosas interesantes. Puedes hacerlas para sobrevivir, para tener recursos, pero yo creo que con el tiempo, yo por ejemplo solamente elijo gente que me lleve bien. Si no me llevo bien, ya no hago pasa, nada. Esto ya pasa, cuando estamos haciendo un proyecto, es una cosa que dura 3, 4, 5 años. Hombre, en arquitectura se puede alargar muchísimo. Y con el cliente o te llevas bien o te llevas bien. Claro. No hay blancos. Imagínate con royalties que los proyectos pueden durar 20 años. Es decir, o te llevas bien, o si te llevas mal, seguro que te va a engañar. Es decir, que en esos 20 años es muy difícil que te mantenga, ¿no? Entonces, esa elección, digamos, de amistad es muy interesante. Hacerla bien, yo creo. Es decir, es una cosa... Yo creo que cuando sales de la escuela, cuando sales de la universidad, lo que quieres son proyectos
te importa con quién y te importa a qué precio. Luego te das cuenta que el precio es interesante porque si no, no puedes vivir, no puedes mantener, hacer más. Pero al final te das cuenta que lo más importante es el cliente, porque el cliente te da recursos y te da proyectos. Es decir, que la historia la tienes que hacer como al revés, ¿no? Siempre eligiendo buenos profesionales, digamos, buenos profesionales para que te ayuden y buenos clientes para que te ayuden a desarrollarte como profesional, ¿no? Cuando acabas a ti te pasa, a mí me pasa una cosa muy curiosa. Tú cuando acabas un proyecto, una creación, ¿a ti te gusta? ¿A mí? Sí. No. No, sí que me gusta porque lo termino, pero si me dijeras, ¿estás satisfecho? No, no estoy nunca satisfecho. Es decir, yo creo que a mí lo que me pasa es que tengo una teoría de sainete, que es que creo que un diseñador, como un arquitecto, un creativo, necesita enamorarse, digamos, crear una química a la hora de hacer un proyecto. Es decir, para empezar, porque se lo tiene que creer él. Entonces, empieza haciendo ahí unos garabatos y unas rayas que no significan nada, que eso va a ser un edificio, un rascacielos, una casa, un objeto, una silla, y tiene que creérselo, porque de esas dos rayas tiene que acabar en unos planos y tiene que acabar en un estudio y tiene que acabar en unos costes, tiene que acabar en un 3D, tiene que acabar y tiene que acabar en una producción con una inversión, un dinero, tal. Es decir, entonces esa creo que o por lo menos en mi caso, el creativo mete tanto pasión al principio para creerse que esas rayas pueden llegar a un fin factible, que por el proceso, por el tiempo, pues sufre tantos hachazos el proyecto, porque se tiene que, bueno, de estar en el cielo, tiene que bajar al suelo, ¿no? Tiene que volverse, digamos, físico. Entonces, en todo ese proceso, pues ocurren muchos altibajos, que el proyecto se va reduciendo, le van pegando unos buenos hachazos Entonces, al final queda el proyecto que es un éxito, que salga al mercado, que esté en el mercado, que el cliente esté contento, que se venda, que lo compre, etcétera. Pero si empiezas a mirar de dónde estabas tú, tu idea, a dónde estaba lo que ha acabado, no está al 100%, ¿no? Y entonces te vuelves a enamorar de lo que estás haciendo ahora. Y entonces es un juego un poco... Por eso a mí, por ejemplo, cuando me preguntan ¿cuál es el proyecto que más te ha gustado y no sé qué, el que estás más contento? El que estoy haciendo ahora. Es decir, de los que estoy haciendo ahora. ¿Y cuáles son? No te lo puedo contar, porque igual no sale. Es decir, ¿no? ¿Y a ti cómo te ocurre esto? ¿Estás satisfecho de los proyectos al final? ¿Cómo acaban? Porque hay gente que está súper contenta, porque también está súper contenta de sí mismo, ¿no? Yo oficialmente sí, extraoficialmente no. No. Yo creo que tú has definido todo muy bien el proceso y en arquitectura pasa lo mismo, ¿no? Tú tienes una creación, ¿no? Y entonces luego va a sufrir un camino muy largo, ¿no? Hay unas normativas, que me imagino que también es lo mismo, que cada vez son más restrictivas y más restrictivas. Luego hay un condicionante económico, que es como súper importante. Luego, cuando has salvado todo este bache, lo tienes que empezar a construir. Entonces es en este momento, que también es muy bonito el camino, es en este momento cuando intervienen industriales, artesanos, interviene todo el mundo, ¿no? Y hasta que finalmente lo construyes. Entonces, muchas veces lo que a mí me pasa es, o sea, yo cuando visito una obra que yo he acabado, a mí no me gusta, sinceramente, pues siempre veo cosas. Digo, ostras. Y hay veces que los fallos son míos y hay veces que los fallos son del equipo o de todos, ¿no? Los que han participado. Pero al final yo creo que una arquitectura es el resultado de todos los que han intervenido en ella, ¿eh? Entonces, o veo una cosa, un detalle, una entrega, un material o una proporción, un no sé qué. Yo siempre veo algo que a mí ¿sabes? O sea, que yo digo, esto lo hubiera hecho diferente. Claro, al cliente no lo digo. Esto es maravilloso. Claro. Esto es fantástico. Pero a mí me pasa eso, realmente a mí o sea, es como obsesivo a veces, y dices, bueno, ¿qué tal? Que luego está muy bien y está muy mal y nadie se da cuenta, pero a mí me pasa. Pero yo cuando me pasa esto hay no sé si te lo he comentado algún día, hay una frase de Norman Foster que me gusta mucho, dice que él cuando va a ver una obra nunca le gusta, y el día que le guste
deja la profesión porque significa que no ha aprendido nada. Entonces digo, mira, si le pasa a Norman Foster, yo encantado. Pero a mí me pasa esto, que cuando veo una, no sé, me da como vergüenza, me da como pudor, y sí, siempre veo No, es que algo. yo creo que un proyecto tiene que, como todo, tiene que terminar. Y como tiene que terminar, tienes que ir aceptando lo que le va ocurriendo, las mutaciones que va ocurriendo. Entonces, llega un momento en el que tiene que terminar porque tiene que terminar y porque se tiene que terminar. No puedes estar peleando y batallando en mejorarlo, porque entonces nunca se terminaría, ¿no? Entonces, al terminar, yo creo que es ese punto en el que, bueno, pues sí, está muy bien porque ha terminado y es un éxito brutal porque es súper difícil, ¿no? Yo creo que el que tengas un proyecto que acabe realizado, pero es verdad que ¿Y a ti te ha pasado alguna vez, o sea, lo que yo llamo serendipia, o sea, bueno, lo que se dice una serendipia, es decir, es una cosa que no te esperabas del proyecto y luego el proyecto te la ha dado, o sea, sí. ya sea porque ha intervenido alguien, o sea, una cosa que decías, no, y luego, pum, llegas, en mi caso, una visita de obra, acaba una hora, y digo, ostras, yo esto no me lo esperaba y realmente es increíble, ¿sabes? Aquello que la gente te dice, oh, esto qué bien te quedó, digo, pero esto si pues supieras salió cómo ha solo salido. casi. Sí, ¿A ti sí, sí. esto te pasa? Sí, sí que me pasa porque yo creo que es parte de la mutación de lo que ocurre y de los Del proceso. y yo creo que también y de todos los actores que hay que intervienen, porque no lo haces tú con un cliente, es decir, hay mucha gente. En mi caso hay departamentos, ingenieros, no sé qué. En tu caso habrá un montón de profesionales que hay que son buenos profesionales, malos, buenos, pero que intervienen, ¿no? Yo lo que hago es, como haces tú, me dejo llevar por esa mutación, es decir, cambia el proyecto. Por ejemplo, este fin de semana hemos estado corrigiendo proyectos en Escandinavia y de repente hoy en el estudio corrigiendo y tal me decías Sole, oye, pero si esto no estaba igual que los prototipos y tal, digo, no, pero es que ahora está así mejor. y yo ahora no lo vuelvo a tirar para atrás porque ellos han llegado hasta aquí, ahora tengo que evolucionar por aquí. Hay que dejar que las cosas también fluyan, ¿no? Es decir, que el proyecto tenga su... No tienes que estar tú obligado a que la teoría se mantenga, ¿no? Todo el rato. Entonces yo creo que es bonito también eso porque aprendes mucho de esto también. Es decir, creo que lo que nos gusta es la sorpresa, ¿no? También, a veces. Sí, te enriquece mucho. Una pregunta. ¿No te da miedo lo que haces, o los proyectos que haces, lo que signifique, digamos, en el tiempo? Porque haces cosas, como hago yo, que se van quedando por ahí y que vas sembrando, vas dejando hijos y cosas por ahí. ¿Eso te da miedo? ¿Le tienes Hombre, cuando me lo preguntas así, respeto? Sí. ¿Respeto? Y cuando me lo preguntas así, sí. A ver, ya lo he dicho antes, a mí hay una de las cosas que nos obsesiona, que es el paisaje, ¿no? Es decir, cuando hacemos una cosa, y eso además siempre me repito, una de las cuestiones que siempre nos hacemos en el estudio, cuando tenemos una creación, al final es el paisaje. Lo tenemos que dejar, nuestra premisa es dejar como mínimo igual que nos lo hemos encontrado, o que aquello que hagamos lo ensalce un poquitín, ¿no? Entonces, por eso toda la arquitectura que nosotros hacemos, o sea, es una arquitectura que se intenta integrar mucho con el terreno, que intenta ser como que nunca el skyline sobresalga, o sea, es una cosa que nos obsesiona muchísimo, ¿no? Un poco como una arquitectura silenciosa, que la descubres cuando la vas a buscar, ¿no? Entonces eso nos preocupa mucho. Y otro tema que nos preocupa muchísimo es cómo esta arquitectura va a resistir en el tiempo. Esto es otra cosa que nos fascina, ¿no? Y es en todo, al final, y tiene que ver en todo, ¿eh? Desde la elección de los materiales, que es muy importante, la elección del sistema tecnológico que vas a utilizar también es fundamental para que vaya resistiendo bien el paso del tiempo, que se vaya adaptando, que vaya envejeciendo bien. O sea, cómo envejece una arquitectura es fabuloso. Esto Álvaro Siza lo borda, ¿no? Su arquitectura, pues con el tiempo, cuanto más tiempo tiene, mejor arquitectura es, ¿no? Tiene había un artículo que es pátina o suciedad, ¿no? Entonces esta pátina es lo que hace que las obras sean arte en arquitectura, ¿no? Con todo lo que conlleva, ¿eh?
y también nos preocupa mucho el usuario, o sea, que el que va a vivir esta arquitectura sea capaz de la arquitectura adaptarse a su manera de vivir, ¿no? Esto es también es una inquietud que tenemos. O sea, lo que a nosotros no nos gustaría es que nuestra arquitectura quedara, por ejemplo, si hacemos una vivienda, fuera vivienda museo. Yo hago una casa para que la gente siempre esté viviendo. O sea, hacer una casa para que quede como un museo, no quiero. O sea, yo quiero que siempre tenga vida, porque es lo que hace que la casa sea hogar. Y esto lo queremos muchísimo. Entonces, porque muchas veces la arquitectura, yo creo que igual a ti también te pasa, al final la obsolescencia no te lo da el material, no te lo da la tecnología, sino te lo da la usabilidad, ¿no? Entonces dices, pues esto lo dejo de usar porque ya no es útil o cualquier cosa. Entonces, que una arquitectura que nosotros hacemos deje de ser útil, tampoco queremos. O sea, es una de las cosas es leer el territorio, adaptarnos, o sea, y eso, sobre todo que no quede obsoleta. O sea, que siempre se puede ir adaptando a cómo va la familia, cómo va creciendo y cómo se va amoldando, ¿no? Sí, que te sobreviva, ¿no? Bueno, eso prefiero no pensarlo. Si me tiene que sobrevivir, eso prefiero no pensarlo porque me da mucho miedo, es mucho. Pero es una realidad, es decir, la arquitectura sobrevive a los arquitectos. Pero En los productos es distinto, porque también los sobrevive si se vuelven un clásico, pero tienen una vida, digamos, más limitada por el uso, ¿no? Es más complicada. Pero, por ejemplo, en mi caso, pienso exactamente igual que tú. Es decir, creo que una forma de ser ecológico precisamente es el no usar cosas. Por lo tanto, si usas una cosa, utilizarla el máximo tiempo posible. Si encima esa pieza, o esa silla, o esa mesa, la heredan tus hijos o pasa a otra generación, pues más ecológico que eso, aunque sea plástico, me parece lo más interesante, que tenga una pieza que tenga, yo qué sé, 50 años, ¿no? Entonces, a mí lo único que sí que en mi caso, bueno, como diseñador de producto que hago mobiliario y cuando haces electrónica y tal, todo se caduca súper rápido, ¿no? Pero cuando haces mobiliario, por eso me gusta y cada vez hago más, es porque sí que permite el conseguir que un objeto pueda alargar mucho la vida. Y todo fabricante lo que busca es conseguir tener un clásico, pero no por tener un clásico, decir, oh, qué pieza más bonita, sino porque lo va a estar vendiendo, un cliente lo que quiere es venderlo como negocio toda la vida, ¿no? Es decir, mucho tiempo. Claro, conseguir eso es como muy complicado, ¿no? Entonces, no sé si existe una fórmula de conseguirlo, pero a veces siendo muy sencillo como tú planificas en los proyectos, que es una manera de cómo yo lo enfoco, creo que es siendo honesto, teniendo una calma, ni siendo muy exagerado ni nada, justo, no sobrepasar, digamos, según qué líneas, creo que puedes conseguir que los objetos aguanten mucho en el tiempo. Si consigues que aguanten mucho en el tiempo, pues igual consigues que se vuelvan clásicos y creo que eso es súper interesante, ¿no? Yo creo que además, eso que está tan de moda ahora, la sostenibilidad, el medio ambiente, yo creo que realmente esta actitud es de ser una persona que tiene una conciencia absoluta con el medio ambiente. Yo esto en la escuela, yo siempre lo cuento, el Panteón de Roma, la cubierta es de plomo. El plomo es el material que más contamina, pero esa cubierta de plomo, o sea, que más contamina, o sea, en su proceso de fabricación, tal, pues la cubierta tiene el Papa no sé cuántos, en el siglo XVII la cambió, o sea, tiene como 4 siglos y sigue ahí, o sea, eso... brutal, o sea, la capacidad de resistir de la huella que tiene es mínima. El impacto es mínimo. Oye, tú lo has dicho, una pregunta, que no sé si tienes la fórmula o no, yo creo que esto lo da el tiempo, pero ¿qué es lo que hace que una pieza de diseño industrial o de diseño se transforme en un clásico? ¿Qué es lo que hace? Yo ojalá lo tuviera la fórmula, me lo han preguntado tantas veces. Ya, es la no típica pregunta. Oye. Porque claro, es como, dame la fórmula de la Coca-Cola. Pues es lo que yo, claro, no tengo ningún clásico porque, no sé, tengo piezas que tienen bastantes años, 15, 20 años, pero no tienen 50, que es a lo que aspiramos, ¿no? Yo creo que la fórmula es encontrar un equilibrio entre un diseño, es decir, una función que haga bien su función,
que tenga un diseño que sea muy equilibrado, es decir, que no sea muy exagerado, que tenga una entidad, que tenga una ADN, digamos, que tenga una identidad como pieza, y que luego tenga pues una relación de materiales y de envejecimiento que lo permita, ¿no? Es como muy fácil, pero lo difícil es conseguir el equilibrio de esa fórmula, ¿no? Chupa chupa. Sí. Se lo invento, sí, no, está bien. ¿Y qué es lo que más digamos, dónde, Jaime, tú más te nutres? ¿O qué es lo que te gusta? Los viajes, los libros, ¿qué es donde tú encuentras, digamos, no digo inspiración, pero sí a lo mejor, no sé, un punto y aparte para empezar proyectos? Mira, a mí me gusta muchísimo viajar, mucho. Creo que ya además un poco ya lo sabes. Sí. Yo, por ejemplo, claro, el día a día, ¿no? Yo, para hacer un ejemplo, es como si fuera color, ¿no? Todo es de color, maravilloso, no sé qué. Y el día a día, ¿no? Con las normativas, los presupuestos, los clientes, que a veces son magníficos, pero a veces también te absorben energía. Y yo me voy volviendo como en blanco y negro, ¿no? Y al final ya soy completamente gris, he perdido el color. Entonces en ese momento digo, stop, parar, y es con mi marido, con amigos, con quien sea, hacemos un viaje, ¿no? Y entonces en los viajes, yo creo que como pasa mucha gente, me gusta ver arquitectura, me gustan ver objetos, me gustan ver restaurantes, y eso me empieza el color. Recupero el color, ¿no? Es como cargo la energía, ¿no? Mira, por ejemplo, este verano hemos estado en Dinamarca y una cosa que no había ido a ver yo es la iglesia Vaksberg de Utzon, ¿no? Es flipante. O sea, flipé, la piel de gallina, claro. Es una pieza que está hecha todo de prefabricados. El 80% es de prefabricados, como una nave industrial, ¿no? Y luego tiene una poesía, entras dentro, Campo Baeza habla de la luz, del no sé qué, pero la luz que hay ahí es que alucinas, es que te carga, te nutre, te dices, vaya, hostia, este tío es brutal. Entonces, claro, luego vuelvo a Barcelona como con energía, con ganas, con ilusión, ¿sabes? A mí esto es, o sea, más que encontrar la inspiración o en, mira ese detalle, qué chulo, lo voy a hacer en este proyecto, no. Es como una cosa más espiritual, más emocional, o sea, como cargarme de energía, no sé, como recuperar el color, básicamente. No, está súper bien explicado. Básicamente. No, a mí también, a mí me encanta viajar. Yo no viajaba casi nada, y gracias a mi mujer me enseñó a viajar y ahora le enseño yo a ella a viajar. Me contagió de tal manera que ahora soy yo el que, yo creo que a veces se arrepiente porque le llevo a bastantes sitios donde a veces no quiere ir. Y a mí los viajes lo que sí que me abre, digamos, es el ver cosas nuevas. Yo creo que lo que buscamos o lo que nos gusta a las personas es la sorpresa, el sorprendernos. Y en los viajes es donde puedes encontrar, salir fuera de la rutina y encontrar cosas que te impactan. A veces puede ser una palita de poner la sal en Japón o pues no tiene por qué ser el gran espectáculo de Broadway. Son cosas muy, muy elementales, muy sencillas. Por eso es muy difícil conseguirlo, ¿no? Entonces, para mí el viaje es interesante no como nutrición, digamos, es que voy a viajar porque necesito tal para luego hacer proyectos. No. Me pasa un poco como a ti. Es una cuestión de precisamente de limpieza. Es decir, en mi caso es como tengo que ver otra cosa, tengo como oír música, para volver a empezar, digamos, un poco como limpio, digamos, del esto. Sí, es que y porque al final, a mí por ejemplo, una de las cosas que cuando me preguntan a veces, bueno, pero a ti te influyen los viajes o te influye, ¿qué te influye? ¿Dónde bebes tú de la creatividad? Yo no bebo en ningún sitio, yo el vino bebo. Bebo agua, bebo vino y no encuentro, es decir, me encanta el arte, me encanta viajar, me encanta estar con amigos, me encantan las personas. Yo creo que a mí las ideas, por ejemplo, me llegan por estar con gente, no por ver cosas en especial, ¿no? No sé si a ti te pasa parecido o no, pero ¿cómo te sale a ti la creatividad?
Porque en mi caso, a mí no me sale, yo la busco trabajando, ¿no? Yo es que no, yo te lo he comentado antes, yo necesito, si yo no, hay una, ¿no? Era quien decía que no sé si la creatividad existe, pero si existe que te pille trabajando. Sí. Pues yo es la raíz de trabajar mucho. Sí que tengo, o sea, yo por ejemplo tengo referentes, ¿no? Esto sí, pero no arquitectos en plan, oh, me gusta todo lo que hacen. Yo tengo como cosas fetiche, ¿no? Tengo, ¿Qué pues, cosas son? Me interesa lo de los fetiches, claro. No, pues de todo. Yo qué sé, por ejemplo, topicazo, la Casa de la Cascada. La Casa de la Cascada, o sea, cuando la visité, es que es una ruta, Sí, visitarla, espectacular. plan, coche, tal, Pensilvania, alucinante. O sea, es alucinante. Yo qué sé, las termas de Peter Zumthor, pues brutal. Y además a mí me gusta cuando la arquitectura la puedes usar. Pues esto es lo que... O sea, no me gusta que pierda un uso y se acabe transformando en un objeto museo, no me gusta. Pero, por ejemplo, en el mundo del diseño también tengo fetiches, ¿no? Por ejemplo, la paréntesis de Castiglione, o sea, incluso esto, cuando estoy proyectando, que es una cosa que me pasa, intento siempre, pues mira, en este espacio, esta pieza, tal, esto, no lo sé, o sea, es como una nebulosa que tengo en mi cabeza, y entonces como que van entrando y se va como plasmando, pero no es aquello que diga, ostras, me encanta todo lo que hace este tío, no sé qué, no sé cuántos, no, yo tengo cosas que me gustan y pueden ser de arquitectura, del mundo del diseño, del arte, ¿no? ¿Tú tienes? O sea, ¿tú tienes algún, en plan, objeto fetiche? O sea, aquello que no te cansas de mirar, en plan, oye, lo miro y no me canso. Yo soy súper desastre, yo no tengo nada. Lo único que hago es recoger trastos y objetos y tal en viajes y compro cosas y tengo multitud soy una especie de basurero de objeto pequeño, de materiales, de tal, que es como dirían los italianos, un casino. Es decir, es un jaleo de muchas piezas que luego, a veces, no sé, dices, bueno, ¿cuál es la que más te gusta y tal? Pues no tengo ninguna tampoco, me gusta todo, me gusta tenerlo todo, porque en sí no tengo ningún referente, digamos que, diga, un diseñador. Claro que aprecio el trabajo de muchos clásicos, pero no es como una obsesión en la que el trabajo venga vinculada por ahí, o una referencia, sino me gustan más las cosas como muy sencillas, y entonces las cosas muy sencillas son partes de cosas. Entonces me gusta más un destornillador, ¿no? O, por ejemplo, pues me hubiera gustado más haber diseñado unas tenazas o no sé, una pieza que no se sabe ni de quién es, que no tiene autor, un tornillo, no sé, un clavo. Es decir, ojalá me hubiera encantado diseñar eso, más que una pieza en sí especial, con mucho reconocimiento, que todo el mundo... Es decir, porque me gustan las cosas como muy sencillas, como que han llegado a un punto que ha perdido hasta la autoría y que se siguen utilizando, ¿no? Como son las herramientas, ¿no? Un cuchillo, ¿no? De un normal y corriente, ¿no? Entonces, no, tengo ahí un poco de, no sé... Yo recuerdo, yo estaba en tu estudio, lo dices así con mucha modestia, pero tú tienes una cosa que me encanta, siempre te lo digo, que es la famosa mesa que tienes, que la tienes llena de objetos y de objetitos, es fabulosa, o sea, esa mesa es como una fuente de inspiración, que yo creo que es una colección de Object Trouvé de claro, todo el mundo, o sea... Yo creo que es más fuente de inspiración. Sí, es súper guay, claro, por eso me gusta, pero creo que es más de fuente de inspiración para el que la ve, que para el que la tiene, porque yo la he ido cogiendo como en un montón de viajes y tal, y entonces lo que tengo son las piezas que las tengo ahí porque las tengo. Entonces esas piezas lo que... son tus fetiches. Más que fetiches, es mi historia, porque con cada es como una canción o un perfume que te recuerda a alguien o una canción que te recuerda a un momento, etcétera, y que te lo recuerda a ti. Bueno, pues esos objetos me hablan a mí y me hacen recordar, con mi memoria de mosquito que tengo de disléxico, me hacen recordar cada cosa, dónde ha sido, dónde ha estado, por qué, tal, porque hay mucha tontería. Es decir, tengo en esa mesa hay cosas muy interesantes, pero también hay mucho juguetín y mucha broma. Entonces, al final esa mesa es
digamos, es un yo. Está genial esa mesa. Te toca venir ahora tú a mi estudio, que yo he visto el tuyo, me dejaste flipando con tu mesa y un despliegue en plan tal, y ahora te toca venir a ti al mío, que además nos hemos mudado hace poco, o sea que cuando quieras vienes y te lo enseñamos, estaremos todo el equipo encantados. Oye, vamos ahora. Va.